lindo verlos, saludarlos. Realmente estamos muy felices de poder tener este tiempo juntos. Gracias por el esfuerzo. Estuvimos en marzo con lo que fue también Padres Apostólicos, algunos estuvieron citados, pero poder verlos a la mayoría, algunos están llegando, pero que estos sean días donde podamos estar bien atentos a todo lo que el Señor tiene preparado para seguir alineándonos, para seguir reenfocándonos, para poder seguir trabajando en este trabajo tan hermoso que es extender el Evangelio, cuidar almas, guiarlas a la vida de Cristo. Así que preparémonos para todo lo que el Señor nos va a estar hablando a través de las diferentes gracias y aún a través del que está al lado tuyo. Decirle al que está al lado tuyo, la porción de Cristo que tenés, sé que me va a edificar y mucho. Así que estemos bien atentos, preparados, no solo a las ministraciones, sino aún a la charla, en un almuerzo, en una cena, tomando un mate, un café. Realmente el Señor nos va a estar ministrando en todos los sentidos. Así que nos preparamos y bueno, comenzamos porque el tiempo avanza. Gracias, amor. Bueno, pude saludar a la mayoría, a los que no pude saludar los saludo ahora. Lindo de poder tenerlos aquí, de poder compartir con ustedes este tiempo, donde esperamos que todo sea coherente con el propósito que nos convoca, que es como en el cielo. Esta reunión en su original no estaba preparada. Esta reunión surge en los últimos 6 días, donde se fue aumentando el sentido de entendimiento y esto provocó la necesidad de convocarlos para hablar lo que creemos que va a ser como la previa de preparar el ámbito, preparar el ambiente para lo que vamos a vivir en el proceso de la escuela. Muchas gracias. Lo que vamos a vivir en el proceso de la escuela es como una palabra que nos anticipa, pero al mismo tiempo que nos anticipa, crea un ambiente. Tenemos la expectativa en el Señor que el Señor se sienta cómodo, que el que más disfrute de este encuentro sea el Señor y que el que más disfrute de esta escuela sea el Señor, porque si Él está cómodo, Él puede hablar lo que Él quiere hablar y no habrá limitaciones para lo que Él quiera mostrar, para lo que Él quiera revelar. Lo bueno de venir antes es que nos aquieta la mente, el corazón y nos prepara para lo que Él quiere llevarnos más profundo en cada administración y en cada momento. Siempre que nos exponemos a la palabra habrá algo edificante, pero hay un momento que uno sabe que Dios va a hablar. Siempre que nos exponemos a la Escritura es algo extraordinario, pero hay momentos que sabemos que Él nos va a hablar. Y a medida que pasen los minutos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser está en un estado de estremecimiento, sabiendo que entre las palabras va a estar su palabra y que entre las voces va a estar su voz. Y eso marca en verdad, marca la constitución interna de nuestro ser, marca toda nuestra estructura interior. Porque en un momento su voz puede desinstalar tantas cosas e instalar tantas cosas. En un momento su voz lo puede hacer. En un momento Él puede remover cosas que pensamos por décadas. Y en un minuto Él puede desinstalar lo que pensábamos e instalar una nueva manera de pensar que nosotros decimos en qué momento fue, de qué forma fue, que Él lo hizo en nosotros. Y no sabemos. El poder de su voz derrite estructuras de pensamiento, columnas de pensamiento, fortalezas de pensamiento y construye en nuestro interior una estructura que nos pone a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. Porque si algo Él espera de nosotros, Él lo produce primero en nosotros. Y ese es el gozo de saber que podemos responder a lo que Él está esperando. No estoy tan preocupado en si Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Estoy preocupado en este sentido, en poder entender la demanda de su Espíritu, porque eso es lo que va a construir. Él crea la demanda
y Él mismo la satisface. Él crea la demanda y Él mismo produce lo que Él mismo despertó en nosotros. Esa expectativa que hay en tu espíritu y en el mío es la demanda de Dios. Y esa demanda Dios se encarga de suplirla. Tal vez el punto sea que Dios cree una demanda y yo no entienda que Él me proveyó para esa demanda. Si pudiera mirar el calendario y hoy tuviéramos el año 2024, te diría, Él produjo lo que Él quería producir en nosotros. Y si estuve atento, di a la medida por lo que Él produjo. No di a la medida por lo que yo quise. No di a la medida por lo que yo deseaba. Di a la medida porque cuando Dios crea una demanda, Dios mismo la suple. Así que estamos convencidos de que la demanda que hay en nuestro espíritu, por su voz, por lo que vamos a ver más claro, por lo que vamos a entender más claro, Él lo está construyendo en nosotros. Y lo que Él está produciendo en nosotros es la garantía que daremos a la medida para la gloria de su nombre, abiertos a ti, Señor, sabiendo que tú nos convocaste. Nuestro espíritu tiene el testimonio de tu operación en estos días, poniéndonos a la altura de tu demanda, produciendo en nosotros tu querer, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y lo que quieres hacer, lo estás produciendo en tu iglesia, lo estás produciendo en tus hijos, en tus pastores, en hombres y mujeres consagrados a la vida del Espíritu, consagrados a la realidad del Espíritu, consagrados a la entrega del gobierno de la naturaleza de tu Espíritu. Hombres y mujeres que han abrazado el Evangelio desde la naturaleza del Espíritu y que sirven en el Evangelio del Hijo desde el Espíritu. Por lo tanto, te rogamos ser hallados lo suficientemente limpios para que deconstruyas y construyas al mismo tiempo lo que sea necesario para estar a la altura de lo que esperas de tu iglesia. Te honramos a ti, Señor, porque eres tan bueno que todo lo que esperas de nosotros, primero lo provees tú. Gracias, porque nunca nos pedirás un Isaac que tú no lo hayas provisto primero. Gracias, porque todo lo que estás haciendo en nosotros es para tu propósito, para tu deleite, para tu voluntad y para tus planes maravillosos. Ahora, Señor, en medio de tantas circunstancias y situaciones, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la palabra, al Verbo encarnado, al Verbo eterno, a la realidad del peso de aquel que tiene toda autoridad para producir en nosotros tu voluntad. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y que todo este ambiente, minuto a minuto, se cargue como en el cielo. Tal cual es en el cielo, así sea en nosotros. Entregamos estos 3 días en la plena confianza, Señor, en la plena certeza y en la plena convicción que nos introducirás a la locura de lo eterno, a la locura del cielo, a la locura de lo espiritual para la mente natural, pero la realidad para el hombre espiritual. Señor, gracias, gracias, porque ya estamos inhalando la realidad del cielo en la tierra. Gracias, muchas gracias. Amén y amén. La primera propuesta como pastores, y les ruego que puedan anotar de ser posible, aunque todo quedará registrado y escrito y cuesta mucho tratar de mantener un hilo mientras estamos en un ámbito de revelación, porque uno entra en algo y descubre que entró en algo, pero hay algo más todavía a lo que podríamos entrar, y entonces uno se queda con algo que Dios abrió y de pronto va perdiendo los próximos minutos o la secuencia de los próximos minutos.
Por eso es bueno la grabación, por eso es bueno la filmación, por eso es bueno también tenerlos escritos, porque seguramente algo podemos perder, porque algo nos podamos meter en un momento determinado. Pero en el sentido coherente de la operación del Espíritu, en cómo en el cielo, entendemos el valor de trabajar esta primera palabra. Relaciones en el nuevo pacto es un vínculo eterno e incorruptible. Relaciones en el nuevo pacto es un vínculo eterno e incorruptible. Esta es la propuesta de esta primera palabra. Esperamos poder llegar el tiempo que el Señor nos permita trabajar la mayor cantidad de ella. Debajo del título, si quieres poner un subtítulo, el subtítulo es Recuperando el estándar. Recuperando el estándar. Relaciones en el nuevo pacto es un vínculo eterno e incorruptible. Lo que el Espíritu Santo va a mostrarnos, que la realidad del nuevo pacto, cuando queda en el marco del concepto, no cambia las relaciones, no profundiza las relaciones. Pero cuando el nuevo pacto se vuelve real, el primer lugar y la primera evidencia de que el nuevo pacto es real es en la forma en que me relaciono con los que están al lado mío. Va a ser una demanda interesante compartir este pensamiento, porque a veces perfeccionamos el concepto, pero no se perfeccionan las relaciones. Y la evidencia de que el nuevo pacto nos está atrapando no es que el concepto se vuelve más claro, sino que las relaciones se vuelven más saludables, más puras, más sinceras, más honestas, más transparentes y menos llenas de intereses personales. Recuperando el estándar, porque sí hay un estándar y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, pensando juntos en Marta y María como dos mentalidades. La mentalidad de Marta es una mentalidad superficial, y cuando se trata de las cosas del Espíritu, la mentalidad de Marta tiene un ya está, ya lo entendí, ya lo comprendí, e inmediatamente tiene que salir a hacer muchas cosas. Su mente está tan saturada de lo que tiene que hacer que quiere pasar rápido al próximo capítulo, que quiere pasar rápido al próximo tema, porque ya lo tiene superado. La mentalidad de Marta continuamente tiene el pensamiento, hay muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para profundizar. Esa mentalidad en el nuevo pacto es altamente peligrosa, porque cuando no profundizamos y nos quedamos en el plano de los conceptos, es probable que terminemos contradiciendo con nuestra vida lo que Dios nos ha propuesto con el nuevo pacto. La mentalidad de María es diferente, porque la mentalidad de María es una mentalidad que anhela mayor profundidad en su voz y que está dispuesta a pagar el alto precio de parar para entender lo que el Señor está hablando. La mentalidad de María no es una mentalidad que se olvida de las responsabilidades, pero tiene en orden las prioridades. Y sabe que cuando Dios propone algo, es necesario entrar en lo que Dios está proponiendo. Que cuando Dios propone y nos da una palabra y nos da una directriz y nos marca un camino y una hoja de ruta con una palabra, María sabe que no puede dejar eso a medias, aunque haya otras cosas para hacer. No se trata de abandonarlo todo, se trata de entender las prioridades cuando Él nos habla. Y a veces la mentalidad de Marta nos gana con una trampa tremenda, pensando todo lo que hay para hacer y que después volveré a esa palabra. Y lo cierto es que no defino yo cuándo voy a entender una palabra, sino que Dios define cuándo voy a entender una palabra. Esto quiere decir que cuando yo quiero retomar en mi tiempo a lo que Él me ha propuesto, me llevará siglos para poder recuperar
lo que perdí cuando Él me habilitó para entender esa palabra. Estemos atentos en el Espíritu. Hay palabras que en diferentes temporadas tienen un peso diferente. Esa palabra tiene una inclinación que requiere de parte de nosotros rendición. Me rindo a esta palabra porque me parece que la conocía, pero cuando Él me la propone me doy cuenta que esa palabra esconde un misterio eterno, un misterio celestial, un misterio divino. Una de las palabras que aparecen por el Espíritu del Señor entre nosotros es: no naturalicemos en nosotros y entre nosotros lo que no pertenece al pacto en el que estamos. Vuelvo a reiterarlo para que tengas tiempo de escribirlo. No naturalicemos en nosotros y entre nosotros lo que no pertenece al pacto en el que estamos. Hay cosas que pensamos, sentimos, hacemos y hablamos que no pertenecen a este pacto. Y si las aceptamos y si las naturalizamos, no las vamos a cambiar jamás. Trabajemos un poquito el pensamiento de naturalizar, ¿les parece? No naturalizar significa estar vigilante contra estas cosas para que no vuelvan. Ustedes y yo sabemos que el nuevo pacto es la realidad del nuevo hombre y que el antiguo pacto no tiene poder contra el viejo hombre. Si nosotros permitimos que cosas del viejo hombre permanezcan en nosotros, las vamos a naturalizar. Y quien las naturaliza ya no las ve como enemigos. Lo peor que nos puede pasar es considerar que algunas cosas son inocentes, inofensivas y no son peligrosas. Pero si son del viejo hombre, entendamos que hay peligro. Cazadnos las zorras pequeñas. Las moscas muertas echan a perder las grandes obras del perfumista. A veces convivimos con cosas que no debiéramos convivir y la tarea de esta primera parte es llevarnos a la conciencia que hay cosas que no son inocentes y pertenecen al viejo hombre. Y no son tantos para considerar al otro y atacar al otro, sino para ser radicales con nosotros mismos. Porque a veces puede ser que conceptualmente seamos radicales, pero no seamos radicales con el viejo hombre en nosotros. Y eso genera licencia. No naturalizar significa estar vigilante contra estas cosas para que no vuelvan. Para no naturalizar lo que no se debe, hay que tener un estándar claro. Para no naturalizar lo que no se debe, hay que tener un estándar claro. Por ejemplo, tomo como referencia este pensamiento político: roban pero hacen. Esa palabra se naturalizó. Es una palabra que está naturalizada en el vocabulario hasta que aparece un estándar. Hasta que aparece un estándar. ¿Quién es un estándar hoy de política en nuestro continente? Nayib Bukele. 80% en el continente de aprobación. En el continente. 80% de aprobación. Esto quiere decir que si América tuviera que escoger un solo presidente, desde Argentina hasta Canadá se escogería Nayib Bukele. Escuchen lo que él es capaz de confrontar con la ética de un estándar divino. Esto salió esta mañana a las 4 de la mañana del horario de Argentina. Hoy justamente dijo Nayib Bukele: estos pastores tienen razón. Dios puede redimir a cualquiera. Dios y solo Dios puede perdonar sus pecados y salvarlos, hablando en relación a los presos. Si Dios los perdona, disfrutarán de la vida eterna, pero aquí en la tierra aún deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es lo que enseña Romanos 13. La mentalidad socialista de los pastores salió al encuentro de Nayib Bukele condenando su proceder con los presos.
condenando su participación en la conducta. Recuerdo haber dicho en un ambiente de gobernar bien que yo sí creía en la pena de muerte. Y eso fue un momento muy violento en el ambiente, pero explicando en el contexto de qué pena de muerte, qué significa pena de muerte. Porque Romanos capítulo 13 dice que la autoridad no lleva en vano la espada, sino que esta es para ejecutar justicia. Claro, se ha metido tanto el pensamiento socialista que nosotros no entendemos que es necesario que se practique la justicia por el bien del otro. Los derechos humanos están a favor del delincuente y no de las víctimas. Pensamientos con este estándar comienza a producir una nueva manera de mirar la política. Porque se necesita un estándar para poder remover lo que se ha naturalizado. Hoy se ha naturalizado el homicidio. Hoy se ha naturalizado el robo. Hoy se ha naturalizado la corrupción. Hoy se han naturalizado tantas cosas que no se pueden naturalizar. Y mayormente los que no fueron afectados directamente por lo que se ha naturalizado, defienden lo que se ha naturalizado. Pero aquellos que han sido víctimas de lo que se ha naturalizado son los que gritan y nadie escucha de que no se puede seguir naturalizando las cosas que socialmente se han logrado. Si quieres anotar, sin estándares lo inaceptable se naturaliza. Sin estándares lo inaceptable se naturaliza. Un estándar, a lo que nos referimos con esta expresión, es lo que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar las cosas de la misma especie. A eso nos referimos con un estándar. Es lo que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Esta tarde y los próximos minutos vamos a levantar juntos un estándar, el estándar del Hijo de Dios, el estándar del nuevo pacto, mostrado en el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3 es el estándar del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3 es el estándar del nuevo pacto, es el estándar de las relaciones del nuevo pacto. Por eso usted va a ver que ahí está relacionado la vida matrimonial, la vida ministerial y la vida social y pública. Colosenses capítulo 3 es el estándar en el que nosotros tenemos que mirarnos. Y si no miramos el estándar, cada uno tiene su propio estándar. Y saben, el problema de que cada uno tenga su propio estándar es que también nosotros vamos construyendo la generación de la posverdad dentro de la iglesia. No podemos tener cada uno un propio estándar. Necesitamos el criterio del Hijo para poder construir y todo llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos fallando como generación a quienes se le está revelando el nuevo pacto, estamos fallando en las relaciones. Y está poniendo evidencia de que somos muy fuertes conceptualmente, pero inmaduros en la hora de la sustancia y la realidad del nuevo pacto. Y este es un desafío que tenemos que abrazar juntos con la ayuda del Señor. Entendamos un poco más antes de entrar a Colosenses 3, la palabra naturalización, para poder identificarla y aborrecer esa expresión. Aborrecer la expresión de naturalizar lo que debiéramos matar, crucificar y destruir. Porque la naturalización baja el nivel de peligro de lo que Dios pide, exige y requiere de que matemos. ¿En qué nos ayuda este sentido de naturalización? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son excelentes colaboradores para naturalizar lo inaceptable. Y esto corre tanto para la sociedad como para la vida de la iglesia. Hay tantas cosas aceptables en la mente de los creyentes en cuanto a las redes que terminamos aceptando lo que es inaceptable. Terminamos aprobando lo que es
inaceptable. Actualmente, las experiencias cotidianas son vividas como naturales, es decir, pensadas como únicas e invariables, como si así tuviera que ser, como si esto no cambiara jamás, como si nos rindiéramos ante lo que el sistema nos está proponiendo de lo que es la iglesia. Bueno, pero esto pasa en todas partes, ¿no? Una de las expresiones. Bueno, pero si pasa allá, también pasa acá. Y nos rendimos ante el sistema naturalizando algo que decimos, no puede ser así. Y estos días oramos que todo sea como en el cielo. ¿Les parece? Como en el cielo, sustentado no en la crítica ni en la descalificación, sustentado en el amor para definir con la radicalidad que produce el amor, esto no es como en el cielo. Y no para ver a otros, sino para verme a mí mismo. Para trabajar en nuestro interior. Esta naturalización lleva a justificar toda forma de actuar cotidianamente. Si se naturaliza, se justifica. Hermanos, no hay nada peor que un matrimonio cómplice. Benditos sean los problemas del matrimonio por cuanto ambos aman la voluntad de Dios. Hermosas son las peleas por la voluntad divina que la tranquilidad de los cómplices. Benditas sean las discusiones por la pasión de hacer su voluntad. Benditos sean los momentos donde el esposo se posiciona y dice, basta, esta conversación no nos lleva a ningún lado. Estamos pasando la línea entre lo sagrado y lo corrupto. Benditos sean las mujeres que saben frenar a sus maridos y que saben decirle amor. Estuvo fantástico lo que dijiste para todos, pero no fue agradable a los ojos del Señor. Benditas sean las mujeres que pueden pararse a su marido y decirle, amor, le hablaste de manera inapropiada a nuestros hijos. Estuvo bien la corrección, pero no la forma. Benditas sean las discusiones que nos llevan a ser más fieles al Señor y no las complicidades para tener sexo por la noche o para mostrarle al hermano que nos llevamos bien como matrimonio. Benditos sean esos momentos de discusión que nos hacen bien porque en el matrimonio nos estamos santificando mutuamente. Esta naturalización lleva a justificar toda forma de actuar cotidianamente. La tradición dice, pero siempre se hizo así. La comparación dice, bueno, pero todos lo hacen. En las creencias por mitos aprendidas en el ámbito familiar, es cuando no se encuentran explicación a algunas situaciones e inmediatamente se lo adjudica, bueno, a todos les pasa en la vida lo mismo o peor. Es una cuestión de suerte o tiene que ver con el destino. Sin embargo, nosotros sabemos, esto pertenece al nuevo hombre, esto pertenece al viejo hombre y no hay demasiados argumentos más. No hay demasiadas más cosas a que apelar de ciertos comportamientos. Sabemos que nuestro proceder responde a una naturaleza. No son cuestiones ni de vida, ni de destino, ni tampoco de suerte. Nosotros respondemos a la naturaleza que nos gobierna. Y ser radicales en eso nos libra de querer justificar por, bueno, ustedes saben las cosas que yo tuve que pasar. No importa las cosas que pasamos. Lo que importa es desde qué naturaleza estamos viviendo. Porque cada vez que argumentamos en esos mitos aprendidos familiarmente, nosotros le quitamos al Espíritu Santo el poder para que opere su realidad en nosotros. No quiero argumentar, quiero responder. Con gozo si fue el Espíritu, con arrepentimiento si fue la carne. Pero no apelar a otras cosas que no colaboran a la formación de Cristo en nosotros. La generación de la posverdad es gobernada por una mentalidad sin estándar general. La generación de la posverdad es gobernada por una mentalidad sin estándar general. Cada uno tiene su propio criterio de estándar, su propia verdad.
La iglesia no es así. La iglesia tiene un estándar y es el criterio del Hijo. La iglesia sí tiene un estándar de verdad. Y en esto tenemos que dedicar nuestra vida para poder identificarlo, porque no hay tiempo para vivir corrigiendo los errores de todos. Porque no hay tiempo de estar continuamente diciéndole a alguien, tenés que corregir esto, tenés que corregir aquello, tenés que corregir lo otro. En algún momento este árbitro tiene que gritar dentro nuestro. Este árbitro tiene que decirnos, esto está mal. Y poder responder al árbitro en nuestro interior nos va a llevar a ir mucho más rápido y a hacer menos traumática la vida corporativa. Imagínese, pastor, suéñelo por un momento porque a eso vamos. Tener una congregación que no tengas que corregir a nadie, porque la misma vida del Hijo está produciendo un estándar significativo de juicio, donde cada uno sin preguntar sabe lo que tiene que hacer y también sabe lo que no tiene que hacer. Porque ese estándar en su interior es un criterio muy claro, donde sabe que responde a la naturaleza de verdad que está en su interior. Por la naturalización, los seres humanos consideran sus acciones y creencias como naturales. Pero eso no solamente pasa en el ámbito social, sino también en la vida de la congregación. Te pregunto, ¿te has visto el último mes teniendo que decirle a alguien que tiene que corregir algo que ya sabe? El último año, ¿te has sentido cansado de decir con tal persona ya no trabajo más porque le he repetido tantas veces y la verdad es que no quiere corregir? ¿Cómo se puede trabajar con alguien que continuamente está mostrando que sus estándares de verdad están totalmente pervertidos porque ha naturalizado lo que está mal? ¿Cómo se hace para trabajar con alguien que naturalizó lo que ya se le confrontó y decidió permanecer en el error? De esto se trata, que el nuevo pacto no sea un concepto, sino nuestra realidad en Cristo. Iremos juntos descubriendo cómo superar estos escollos con la ayuda del Espíritu Santo. Si hoy juntos podemos percibir el fenómeno del poder de la naturalización, entonces significa que podremos distinguir lo natural de lo inaceptable y que podemos superar esa actitud acrítica, conformista o indiferente y analizar esa cotidianidad a la luz de la nueva vida en Cristo y decir, si no es según Cristo, no lo acepto ni lo quiero. Si no es según Cristo, no lo acepto ni lo quiero. Hermanos, está mal criticar, está peor ser acrítico. Porque en nombre de no criticar nos hemos vuelto acríticos. Ya nadie juzga nada. ¿Sabe cómo se había vuelto la generación de la iglesia de Corintios? Acríticos. Y Pablo tiene que despertar la conciencia de ellos y decirle, no hay nadie que juzgue entre ustedes. No hay nadie que pueda juzgar. Así que peor que criticar es no juzgar lo que merece ser juzgado. Pero el mejor juicio no es el que alguien hace sobre otro. El mejor juicio es el que cada uno puede hacerse a sí mismo en el Señor. Examinar su propio corazón en el Señor y decir, si esto no es según Cristo, no lo quiero. Si esto no es según Cristo, no lo acepto. Y esta manera de medir en el interior le quita al que está al lado tuyo la presión de tener que señalar cosas muy incómodas. Y que llega un día donde la esposa se cansa de repetir. Y llega un día donde el esposo se cansa de repetir. Y con el tiempo amanece el adulterio, con el tiempo amanecen las fornicaciones, con el tiempo amanecen los divorcios. Y uno dice, ¿dónde comenzó esto? Comenzó en cosas que alguien se cansó de denunciar,
de repetir y de decir que estaban mal, no se corrigieron y como no se corrigieron, explotaron con el tiempo. Porque nada pasa en el matrimonio si primero el cónyuge no lo sepa. Nunca es algo aconteciendo sin que el cónyuge lo sepa, porque los dos son uno. El otro lo sabe, el otro lo percibe, el otro lo siente, porque es el pacto del uno. Es imposible que algo pase en el cónyuge y el otro no lo esté sintiendo. Ahora, el problema está cuando se cansa de repetirlo, no hay resultado, no hay cambio, se ha naturalizado y entonces lo que viene por camino es rendición, resignación. Y eso nos entrega como matrimonios a un sistema tremendo donde las tinieblas operan con mucho poder. Necesitamos considerar seriamente lo que estamos hablando y lo que el Señor nos está proponiendo por su Espíritu. Pero esta medida de juicio, esta medida de estándar, requiere de que esté continuamente sustentado en amor. Porque si no está sustentado en amor, entonces es un reproche, es un reclamo, es una autocondenación. Porque si el estándar que he visto y no estoy dando a la medida viene desde el legalismo, entonces lo que vendrá a mi corazón será resignación, autocondenación, y toda persona que se autocondena, condena a otros. Esa proyección es imposible que no sea así. Pero cuando esa medida y ese estándar está sustentado en amor, la forma en cómo medimos a los demás es la misma forma como nos medimos a nosotros en amor. No se nos quitó del camino el pensamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se nos quitó del camino, solo que en el nuevo pacto esta es una realidad interior, donde uno puede medirse en amor con Cristo, no desde la culpa, no desde la condenación, medirse en amor. Y por su amor descubro que no doy a la medida y su amor me lleva a la rendición de su gracia. Su amor me dirige a la provisión de Dios para dar a la medida de Dios. Su amor me conduce a un lugar donde me lleva a reclamar la provisión que me hace dar a la medida. Cuando somos sustentados en amor, no quiere decir que no hay medida. Sustentado en amor no es omitir la medida. Sustentado en amor no rebaja la medida. Sustentado en amor mantiene el estándar. Pero el amor nos impulsa a buscar la gracia para dar a la medida. Mis hermanos, estamos siendo conducidos a ver la medida más clara que nunca. Estamos siendo llevados. Si nos lleva el legalismo, la condenación no faltará a la cita, la culpa estará presente. Pero si nos lleva el amor, nos encontraremos con una medida de gracia tan gloriosa que nos permitirá dar a la medida por la gracia que ese amor nos está suministrando. ¿Cómo se hace para rechazar las cosas del viejo hombre sin rechazar al ser humano? ¿Cómo se hace para rechazar las cosas del viejo hombre sin rechazar al ser humano, sea este creyente o no? Qué bueno es discernir la sustancia para no dejar de amar a las personas. Porque a veces personalizamos al viejo hombre y no sabemos hacer el corte apropiado. Y no hacer el corte apropiado nos hace rechazar a los que deberíamos recibir para ayudar a la conformación del nuevo hombre. Necesito identificar entre la persona y el viejo hombre para poder hacer un buen trabajo con la espada del Espíritu y saber cómo cortar apropiadamente entre la vida del viejo hombre y la persona. El único punto es que no hay cómo ayudar a aquel que escogió
al viejo hombre. No hay cómo ayudar a Ananías y Zafira. El pastor socialista le diría a Pedro, bueno, si vos no lo querés, yo me lo traigo a mi iglesia. Me lo traigo conmigo. Bueno, y al que estuvo con su madrastra me lo traigo conmigo. Y a estos dos que Pablo dice que eran como gangrena, Himeneo y Fileto, me los traigo conmigo, ¿no? Y se están comprando la habitación del viejo hombre con ellos. O sea, yo tengo que garantizar, ustedes tienen que garantizar que de verdad alguien quiere morir al viejo hombre. Porque si está queriendo estar contigo y no quiere vivir al viejo hombre, terminarás como Jonathan muriendo con Saúl. No estaba escrito de parte de Dios que Jonathan muera con Saúl, su padre, porque Jonathan entendió el Espíritu de Dios en la vida de Saúl, su padre, porque él supo que David sería rey y que Jonathan sería el segundo. No es poca cosa querer dormir con Saúl. No es poca cosa cuando alguien deliberadamente decide. ¿Por qué Jesús nunca dijo, y díganle a Judas, pero sí dijo, díganle a Pedro? ¿Acaso amaba más a Pedro que a Judas? No, es que Pedro en su error escogió el camino de la redención. Judas en su decisión escogió el camino de la perdición. Y Jesús no tuvo ningún problema, ni tampoco entró en depresión ni en luto, ni fue como Samuel llorando a Saúl. Directamente él dijo, Dios, no he perdido a nadie excepto al hijo de perdición. Y eso es extraordinario. Identificar al hijo de perdición en aquellos que quieren al hijo de perdición. Al único que no se puede aceptar es aquel que con conocimiento y actitud deliberada escoge al engaño. Aquel que escoge al engaño. ¿Cómo mantener este estándar en amor? Manteniendo primero nuestra conciencia limpia. El trabajo de la palabra, del Espíritu Santo, de los ministros de gracia, es fundamental. Porque la operación del Espíritu, la palabra y los ministros de gracia es mantener en los hijos de Dios la conciencia limpia en relación al estándar. Cada uno piensa que está limpio en sí mismo hasta que pasa una prueba o una tentación y descubre que no es lo que pensaba. Resulta que yo pensé que era recontra manso hasta que alguien me pellizcó, hasta que alguien en el colectivo me pisoteó y sacó una reacción terrible de mí. Y lo primero que dije es, ¿cómo yo saqué esta reacción? Porque todos pensamos en nosotros mismos que estamos muy bien. Pero cuando nos exponemos a las gracias del Señor, al Espíritu y a la palabra, nos van mostrando que hay cosas que todavía tenemos que limpiar. Y el gozo de exponernos a la verdad es esa. Es todavía mantener una conciencia limpia. La conciencia limpia requiere de mantenimiento. No es una vez y para siempre. A veces hay cosas que vencí el año pasado, que este año las tengo que volver a vencer. ¿A alguien le pasó? Se tiene que hacer un trabajo continuo de mantenimiento, de conciencia limpia, porque a veces no sé en qué momento dejé entrar algún pensamiento del viejo hombre otra vez, algún vocabulario, alguna palabra, etc. Si estás anotando, por favor, anota. Lo que no se mide no se mejora. Lo que no se mide no se corrige. Qué bueno es mirar a nuestro modelo. Qué bueno es mantener nuestro estándar. Qué bueno es considerarlo a Él. Porque considerarlo a Él significa que estaremos continuamente siendo transformados a su imagen. Si dejamos de contemplarle, también dejamos de ser transformados. Y no sé si alguien aquí lo alcanzó, pero Pablo, luego de 27 años, dice, no pretendo haberlo alcanzado.
sino olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está adelante. Mirarlo a Él una y otra vez hace que podamos corregir lo que necesitamos cambiar. No sé si alguna vez le pasó de tener falsos estándares o falsas medidas. Los falsos estándares, las falsas medidas son las personas. Pablo dice, ¿quiénes se comparan con otros? Y cuando nos comparamos con otros, nos podemos sentir peores o mejores. Pero compararnos con otros es una falsa medida. Porque a veces vernos un poco mejor que los demás nos hace creer que ya lo logramos. Pero cuando lo miramos a Él, vemos todavía todo lo que nos falta. Y en eso seguimos, y en eso proseguimos, mirándolo a Él. Tal vez no somos tan malos como otros, ¿no? Tal vez como pastores en nuestra ciudad tengamos un poquito de mayor luz que otros, pero eso nos hace mejores que los demás. Todavía Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. Mire, quien se cree demasiado mejor difícilmente participará de reuniones de pastores en su ciudad. Quien se cree un poquito mejor. No, yo estoy en otro nivel, yo tengo otra luz, yo estoy en otra realidad. Mirá cómo son los demás. Fantástico, hermano. Es el principio del síndrome de Lucifer. Es el principio del síndrome de Lucifer. Creernos que porque tenemos un poco más de luz somos mejores que los demás. Señores, quien tiene luz, nunca la luz se pone debajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre, para que alumbre. Y si tu luz es verdadera, tarde o temprano alguien la verá. Cuando sea el tiempo dado por Dios, ¿saben qué nos impacta? Que muchos de los que están sentados aquí han abrazado la verdad de la institucionalidad y de participar de los consejos pastorales y se han vuelto autoridades en sus ciudades. Se han vuelto autoridades espirituales y autoridades que la gente los escucha, los pastores los escuchan, los alcaldes, los intendentes, los prefectos de las ciudades los escuchan porque se han vuelto luz. Tarde o temprano la luz que está en ti será reconocida. Ahora no vendas tu luz, no ofrezcas tu luz, deja que la luz resplandezca cuando Dios quiera. No tienes que imponer tu luz, porque alguien reconocerá la medida de la luz de Cristo en ti. Cuidado con menospreciar lo que el Señor nos está pidiendo que aceptemos, porque es probable que se haya vuelto todo esto conceptual y no real. Colosenses capítulo 3 es el estándar de vida de los que están en el nuevo pacto. Colosenses capítulo 3 es el estándar de vida de los que están en el nuevo pacto. Claro que todas las escrituras apostólicas lo son, pero en el capítulo 3 hay algo que pone en evidencia esta luz de una forma extraordinaria. Podremos cotejar con exégesis bíblicas, con concordancias, otros pasajes, otras cartas, pero les aseguro, con coherencia espiritual, Colosenses 3 es como en el cielo, en la tierra. Es la realidad del nuevo hombre en la tierra. Salud para todos los que sinfónicamente y orquestalmente han estornudado, ¿eh? Ha sido una cosa extraordinaria. Es la unidad. Y dentro de un ratito comenzarán los tosidos. Este capítulo 3 contiene mandamientos imperativos que no pueden ser relativizados. Si quieres anotarlo, este capítulo 3 contiene mandamientos imperativos que no pueden ser relativizados. Mandamiento imperativo, qué palabra, qué expresión. Mandamiento imperativo parece redundante, pero no lo es. Es perfecto, es completo para darnos a luz este sentido espiritual. Mandamiento imperativo significa obligación establecida en una disposición
o instrucción de necesario cumplimiento. Reitero, mandamiento imperativo significa obligación establecida en una disposición o instrucción de necesario cumplimiento. En otras palabras, no se puede alterar. Obligación establecida en una disposición o instrucción de necesario cumplimiento. Todos ustedes ya han leído Colosenses 3, ¿sí? Voy a dar 24, si ustedes me permiten, rápido. Después trabajaremos, si el tiempo nos ayuda, algunos puntos centrales. 24 instrucciones o mandamientos imperativos que encontramos en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Buscad las cosas de arriba. Es un mandamiento imperativo. Poned la mira en las cosas de arriba, 2, no en las de la tierra, porque habéis muerto. 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. 4, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 5, despojaos del viejo y revestidos del nuevo hombre. 6, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. 7, soportándoos unos a otros. 8, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos muestra el estándar. 9, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 10, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La Biblia textual tiene un pensamiento más profundo todavía que la Reina Valera 1960. La Biblia textual en relación a este verso dice: y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, el agente regulador es la paz. Es la paz. Ese es el agente regulador para la salud corporativa. Y Pablo nos dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz, porque no hay cuerpo sin paz. Puede haber iglesia, habrán hijos, pero no cuerpo, porque el cuerpo se construye con paz. Y lo iremos viendo a través de las Escrituras. 11, y sed agradecidos. 12, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estas no son cosas si tenemos ganas. Estas son órdenes, mandamientos que responden a una naturaleza, que pertenecen a los sacrificios espirituales, que pertenecen a la disciplina espiritual. Los que nos jactamos de tener la vida divina, pero somos indisciplinados en practicar disciplinadamente la vida del Espíritu, porque tener la naturaleza del Hijo y no practicar disciplinadamente como un ejercicio espiritual innegociable, hace que no podamos expresar lo que pertenece como en el cielo, en la tierra. 13, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 14, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. 15, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 16,
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 17. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 18. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 19. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 20. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Tomando como referencia los primeros versos del capítulo 4, donde sigue hablando de las relaciones en el nuevo hombre o relaciones de pacto. 21. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. 22. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. 23. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 24. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Quieres levantar tu mano derecha? Está siendo notificado que así es como en el cielo. Está siendo notificado que esto lo vemos cuando ponemos la mira en las cosas de arriba. Que como en el cielo no es dogmático, que como en el cielo no es misticismo, que como en el cielo pertenece al campo de la naturaleza que gobierna nuestras relaciones en Cristo. Estamos siendo notificados de que como en el cielo es esto, que como en el cielo no son cosas lindas que podamos hacer, sino una expresión de una naturaleza que gira alrededor de nuestras relaciones. Por eso que una familia puede pasar muchas crisis y el cielo estar presente en cómo ella se relaciona. Por eso que una congregación puede ser perseguida y pasar muchas batallas. Puede pasar situaciones de muerte, puede pasar situaciones de deuda financiera, puede pasar situaciones tan injustas como congregación, pero las relaciones definen que aunque estén pasando problemas, ese falso exitismo no gobierna la congregación, porque las relaciones de la congregación definen que el cielo está en la tierra. Porque el cielo en la tierra está expresado en relaciones. Y de esto necesitamos considerar como pastores la tarea tan noble que Dios nos ha entregado. Primero en nuestro matrimonio, con nuestra familia y también con nuestros hijos, también con la congregación. Es un desafío, pero Dios nos está permitiendo ver el estándar. Y si nos permite ver el estándar en amor es porque se puede. Y lo vamos a ver materializado en nuestras congregaciones. ¿Lo creen de todo corazón? Claro que sí. Su amor nos está diciendo que su gracia es suficiente para dar a la medida de este estándar. Señor, nuestras congregaciones van camino a ser la embajada del cielo en la tierra. Vamos camino a eso. Si no nos resignamos, si no naturalizamos lo que está mal, si mantenemos el estándar, vamos camino a ser la embajada del cielo en la tierra. Recordamos el nombre de esta primera administración. Relaciones en el nuevo pacto es un vínculo eterno e incorruptible. Y entre paréntesis, como subtítulo dijimos, recuperando el estándar. La expresión del nuevo hombre, como lo estamos viendo y aprendiendo todos juntos, va desde el interior, continúa en este orden. La vida de familia espiritual
luego la vida de familia biológica y luego la vida social y pública. Me llama la atención que en la línea de construcción no aparece primero la familia biológica o la familia parental, sino la familia espiritual. Porque desde la perspectiva de Dios, lo que está primero no es la vida parental, sino la familia espiritual. Tenemos un error de concepciones. Dijimos aquí en Rosario, año 2017, algo que sonó feo en aquel momento, pero la verdad va construyendo su propio sentido. La verdad va construyendo su propio entendimiento. Solo habrá que saber volver y recordar lo que Dios habló. Dios no está restaurando mi familia sanguínea. Dios no tiene pacto con mi familia sanguínea. Dios tiene pacto con su familia espiritual. Y si mi familia sanguínea no se rinde a la voluntad de Dios, no es parte del pacto. Para nosotros, la familia sanguínea tiene tanto poder, de tal manera que se escucha por todos lados personas de decir, voy a dejar el ministerio para dedicarme un poco a mi familia. ¿Qué significa eso en el vocabulario evangélico siglo XXI? Significa que cada uno tiene su propio estándar de verdad. La familia para Dios es familia si todos responden a la voluntad de Dios. Y eso no se mide rápidamente, eso se mide en el tiempo. Porque cuando una familia se establece en la voluntad de Dios, pasará por procesos de explosión, pero su postrer estado será glorioso, porque no hay arrepentimiento al final de la jornada. Una familia establecida en la voluntad de Dios no conoce como final el dolor, el arrepentimiento, la culpa y la frustración. Esas son expresiones de los intereses personales. Porque responder a la voluntad de Dios tiene garantía de que todo será perfecto, de que todo será glorioso y que aunque haya explosiones en el camino, Dios será glorificado porque se escogió su voluntad por encima de los intereses placenteros, de la comodidad y de los intereses caprichosos de cada miembro de la familia. La familia espiritual debe ser lo primero siempre. No, primero es mi familia, defíname qué es tu familia. Porque entonces tal vez estemos hablando de diferentes Jesús, de diferentes Cristos. Porque cuando se pararon delante de Jesús y le dijeron, Maestro, tu familia está afuera. Jesús le dijo, no, mi familia está aquí adentro. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Defíname qué es familia, porque eso va a definir las prioridades. Déjame que entierre a mi padre que ha muerto, defíneme qué es familia, porque si familia está equivocado, la prioridad está equivocada. Si familia está equivocado, entonces las prioridades también estarán equivocadas. Porque un día, sin saberlo, tendremos que dar la espalda a un momento de clamor de un ser querido por responder a la voluntad de Dios. Y esto solo se puede entender en el Espíritu. Porque no es dar la espalda porque estás enojado o frustrado. Es dar la espalda porque hay un llamado que supera a la realidad que la familia puede estar pasando en ese momento. Habrá momentos que Dios te sacará de en medio de tu casa para que Dios pueda tratar con los tuyos, porque si tú te quedas, tú eres el estorbo. No lo sé, no sé por qué, no sé cómo, no sé de qué forma. Solo sé que su voluntad es perfecta y no tiene márgenes de error. Que primero antepone según la realidad del cielo. Claro, estamos hablando de Colosenses 3. Ahora, sáqueme de Colosenses 3 y tráigame un versículo bíblico desde una lectura humana y yo le digo a usted sobre qué vida usted está construyendo y edificando. Están llegando los días donde Dios en verdad nos está mostrando el estándar de vida
a la que va a traer la realidad del cielo a la tierra. Y este estándar de vida prioriza la familia espiritual. Y la familia espiritual no es otro evangélico, hermano, porque yo no doy mi vida por otro evangélico. Porque yo me voy a arrepentir de dar mi vida por otro evangélico. No, no, mi familia es el que ama la voluntad de Dios, no es otro evangélico. Porque algunos pueden pensar, bueno, hermano, voy a dejar mi familia para atender a aquel desgraciado. No, no nos está hablando eso la Escritura. Yo no voy a dejar mi familia por alguien que quiere vivir a su manera. Yo voy a dejar mi familia por alguien que quiere hacer la voluntad del Padre. Y esto cambia radicalmente el valor de las prioridades. Hemos dado tiempo como pastores a gente que no le importaba la voluntad de Dios y después nuestra familia se hizo pedazo. La culpa fue nuestra. Porque nuestra familia, quien debemos priorizar, son los que aman la voluntad de Dios. Son los que están comprometidos con la voluntad de Dios. Nuestra agenda es para gente que ama la voluntad de Dios. Después habrán asignaciones específicas, mujer samaritana, saqueo, esas son asignaciones específicas. Pero la regla es que nuestra vida está entregada a gente que ama la voluntad de Dios. Si usted no sabe decirle no a gente que no ama la voluntad de Dios, usted en verdad necesita convertirse a Cristo. Porque tu agenda pastoral estará en los intereses de las personas. Y eso produce frustración. Eso produce frustración. Pero tener la agenda para los que aman a Dios es totalmente diferente. Oro al Señor que mientras estamos sentados aquí nos desintoxique del engaño del viejo hombre que nos hace sentir culpables por no atender lo que no debemos atender. Hermano, Jesús no le dio tiempo a los griegos que fueron a buscarles, porque Él tenía una agenda. Jesús, los griegos te buscan, y Jesús subió a Jerusalén. Porque hay una diferencia entre los que quieren tu sabiduría y los que quieren su voluntad. Hay gente que quiere tu conocimiento, no quiere su voluntad. Hay gente que quiere tu ministerio, no su voluntad. Hay gente que te pregunta 100 veces las mismas cosas para captarte y robarte tu agenda y tu tiempo en Dios. No quiere su voluntad. No le des tu tiempo a los griegos. Dale tu vida a los que aman su voluntad. Identifícalos en el Espíritu. Porque los que aman su voluntad a veces pueden ser un 4 de copas. Pero si aman su voluntad hoy, el 4 de copas será el 1 de espada mañana. Para los que juegan al truco, los que no juegan al truco, después le mandamos una bibliografía de lo que acabo de explicar. Si pues habéis resucitado con Cristo, qué expresión. Pablo comienza una sección donde él se enfoca en la vida práctica de la vida de Cristo en nosotros. La vida práctica, la vida real. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto nos hace pensar el valor que tiene la teología y la doctrina. El valor que tiene el verdadero conocimiento del Cristo resucitado. Porque nadie puede tener esta calidad de vida si primero no tiene el conocimiento del resucitado. Por favor, déjeme repetirlo. Marta dice que ya lo entendí. María me dice, no, Gustavo, no lo entendieron. No podemos funcionar en el espíritu de resurrección si no conocemos al que resucitó de entre los muertos. Necesitamos conocer al Cristo resucitado y esa es una medida de verdad. El Antiguo Testamento tenía verdades, el Nuevo Testamento una verdad. Lo que en el Antiguo Testamento se llamaba verdades, en el Nuevo Testamento se llama medidas de verdad. Juan el Bautista
solo conoció una pequeña medida de verdad, el Cristo Redentor. Pero no conoció al Cristo crucificado, ni al Cristo sepultado, ni al Cristo resucitado. Los hermanos de Gálatas se quedaron solo con la experiencia del crucificado, porque después de conocer al crucificado volvieron para atrás. A lo máximo que llegó la iglesia de Gálatas fue al Cristo crucificado, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado ante ustedes como crucificado. Se les presentó el crucificado, abrazaron esa medida de verdad, pero después volvieron atrás, porque no crecieron en la medida de verdad. ¿Cuál era la próxima medida de verdad para los Gálatas? El resucitado, pero no llegaron. Porque el que se queda con el crucificado es como el que se queda con el evangelio de la redención. No llega al Cristo resucitado. Y si no llega al Cristo resucitado, ¿cómo va a experimentar la realidad en la que hoy está el resucitado? Por eso es importante estudiar, investigar, orar. Revélanos al Cristo preexistente. Revélanos al Cristo encarnado. Revélanos al Cristo crucificado. Revélanos al Cristo sepultado. Revélanos al Cristo resucitado, al Cristo ascendido, al Cristo glorificado, al Cristo que está sentado. Y Marta dice, ya lo sabes. Y María dice, no lo sé, porque si lo supiera, ya lo estaría viviendo. Porque solo puedo vivir lo que conozco. Solo se puede vivir lo que se conoce. ¿Puedes decirle a alguien con mucho respeto, cuidado con Marta? Espero que no haya ninguna Marta aquí. Cuidado con Marta, porque Marta nos está hablando al oído. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Al saber que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, nuestra identidad con Él se hace real. ¿Me sigues? ¿Puedo traer tu atención otra vez? Al saber que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, nuestra identidad con Él se hace real. De tal manera de que comenzamos a decir, esto no tiene nada que ver con el Cristo resucitado. Esto no tiene nada que ver con el Cristo resucitado. La vida expresa la medida de verdad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quieres anotarlo? Es probable que nos ayude. ¿Puedes mirar tus últimos 7 días? ¿O tus últimos 30 días? Les propongo que miremos nuestro último año. ¿Cómo fue nuestra vida? No de los que están a nuestro alrededor. Esculpemos a la gente, ¿les parece? Esculpemos al cónyuge, esculpemos a las personas de la congregación. ¿Cómo fue nuestra vida en este último año? Porque es importante pensarlo. Porque lo que viví expresa lo que conozco de Él. Y es bueno que nos hagamos ese análisis, esta medida de evaluación que Pablo lo llama, examinaos a vosotros mismos para no ser reprobados después. Porque el que no se examina hoy será reprobado mañana. Así que me conviene examinarme. Gustavo, ¿cómo fue este último año? ¿Cómo fuiste vos? ¿Cómo fueron tus deseos? ¿Cómo fueron tus reacciones? Porque no es lo que yo hablo lo que dice que lo conozco. No es lo que yo hablo. El discurso es muy engañador, ¿eh? Es lo que yo soy. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Es solamente por el hecho de que nosotros hemos resucitado con Cristo, de que podemos buscar las cosas de arriba. Conocemos al resucitado, estamos en el resucitado y ahora podemos buscar las cosas de arriba. Diciembre y enero fueron 2 meses que trabajamos mucho la expresión buscar las cosas de arriba. La idea de haber resucitado con Cristo se introdujo en Colosenses capítulo 2, versos 12 al 13, cuando Pablo habla del bautismo. En Colosenses 2, versos 12 al 13, Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. La parte más gráfica que podría colaborarnos a todos de estar resucitado con Él es haber muerto para nuestros deseos y vivir para su propósito. ¿Cuál sería el estándar apropiado para mirar mi último año? Señor, ¿realmente me bauticé en tu nombre? Bautizar en su nombre significa sumergirme en su propósito. Significa vivir para su propósito, soñar su propósito, inhalar su propósito y exhalar su propósito. Bautizados en Él no significa una confesión de fe. Bautizados en Él significa identificados con su causa. Identificados con su causa. Cuando Pablo ora por esta causa, yo, prisionero de Cristo. Por esta causa, yo, prisionero de Cristo. ¿Cuál es la hoja de ruta que conduce nuestras vidas? Que conduce nuestras decisiones y nuestras prioridades. Y no está mal descubrir mi familia, mi futuro, mi jubilación, mi salud, mi pensión. No está mal pensar estas cosas, pero esas cosas no son gubernamentales. Mi familia no me gobierna, mi salud no me gobierna, mi jubilación no gobierna mis pensamientos. ¿Qué será de mi día los próximos años? Lo mismo que ahora, rendido a su propósito. Rendido a su propósito. ¿Por qué es bueno mirar el último año? Porque podemos identificar si estuvimos o no bautizados en Él. Mirar nuestro currículum financiero y ver a dónde van nuestras finanzas. El mayor flujo de nuestras finanzas, ¿qué objetivo tiene? Si tuviéramos que medir nuestras finanzas, ¿dónde están direccionadas? Vamos a ver esta tarde y en los próximos minutos que fornicación y amor al dinero es exactamente lo mismo. Solo que se disciplina al que fornica, no se disciplina al avaro. Porque esos son nuestros estándares humanos de error. Pero estamos como en el cielo. ¿Les parece? Estamos como en el cielo. ¿Estamos bien, hermanos? Podemos continuar un poco más, ¿les parece? Continuar un poco más, creo que es bueno que lo hagamos. Ahora, al ver que nosotros hemos resucitado con Cristo, nos damos cuenta que ciertos comportamientos son apropiados al nuevo hombre y ciertos comportamientos son inaceptables. Si alguien tiene que decirme algo, la pregunta es, ¿en qué momento, diría nuestro amado apóstol Juan Balistrelli, no saltó el fusible en mi interior? Claro que no hay problema que alguien nos diga algo, está bien,
es bueno, nos ayuda. Pero no hubo un aviso en nuestro interior que nos avisara que eso no pertenecía a la realidad del nuevo hombre. Algo tiene que saltar dentro de nosotros. Algo tiene que saltar en nuestros hermanos. Y eso es vivir en el espíritu de resurrección. Vivir en el espíritu de resurrección no es hablar en lengua 24/7. Vivir en el espíritu de resurrección no es vivir sanando gente. Ojalá sanemos 24/7 a la gente, pero eso no define espíritu de resurrección. Espíritu de resurrección significa expresar la realidad del nuevo hombre y que cuando nos salta lo que está en nosotros, que es el viejo hombre, y debemos matar todos los días, algo dentro nuestro diga, esa mirada estuvo mal, esa contestación estuvo mal, esa expresión estuvo mal. Y eso demostraría que estamos viviendo en el espíritu de resurrección. Planteando este estándar, piensa el último año. ¿Has vivido el último año en espíritu de resurrección? ¿Cuántos son capaces de levantar su mano conmigo y decir, no lo he logrado? Y es bueno el estándar, porque el estándar en amor nos dice que sí lo vamos a lograr. Prefiero una conciencia limpia de que no lo he logrado que una conciencia sucia que está adormecida y que piensa que lo logró cuando está tan lejos de eso. Vivir todo el tiempo en el espíritu de resurrección. Sí podemos, pero requiere disciplina espiritual. Los primeros versículos del capítulo 3 sostienen una perfecta conexión con los últimos versículos del capítulo 2. En el capítulo 2 el apóstol Pablo muestra la incapacidad del gnosticismo, del ascetismo, para producir una calidad de vida como la vida de resurrección. ¿Me permite repetirlo? El final del capítulo 2, Pablo demuestra que las doctrinas que habían entrado a la iglesia de Colosas eran incapaces de producir una calidad de vida que solo la vida del resucitado puede producir. ¿Por qué Pablo estaba tan indignado con esas doctrinas? Porque esas doctrinas no producían lo que Dios quería ver en la tierra. Esas doctrinas no eran inofensivas, esas doctrinas eran terriblemente peligrosas, porque decirle a un hombre que puede, mediante el gnosticismo, mediante el ascetismo, mediante el judaísmo, agradar a Dios es un error terrible, es un horror, porque para vivir como Dios quiere hay que conocer y estar en el resucitado. Para poder vivir esta calidad de vida hay que operar en el espíritu de resurrección. ¿Quieres anotarlo en tu apunte, en tu cuaderno, por favor? Esta calidad de vida no se aprende por intelecto, se recibe por la vida de resurrección. Y esta es la vida que se espera de nosotros. La vida del resucitado en nuestro interior. El único remedio para las pasiones que vamos a ver dentro de unos minutos, el único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en la experiencia con el Cristo resucitado. El único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en la experiencia con el Cristo resucitado. Anoche compartimos un poquito de esto, podemos ampliarlo un poquito ahora y seguramente en lo que viene, si no lo hemos visto, lo vamos a ver con mayor claridad. Inmediatamente que dice, buscad las cosas de arriba, en donde está el Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios. La expresión de sentado a la diestra de Dios es una expresión gubernamental. Sentado a la diestra de Dios no solo es una ubicación geográfica, es una ubicación gubernamental. Es la expresión del Salmo 110.
en la expresión de siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. No solamente había que ver al resucitado, sino dónde está sentado y el lugar que ocupa aquel que está sentado allí, que es un trono de gobierno. Por lo tanto, la vida del resucitado es una vida gubernamental. La vida del resucitado es una vida gubernamental. La vida del resucitado no es solamente una vida moral y santa, es una vida altamente gubernamental, porque es la vida del resucitado que está sentado a la diestra del Padre. No solo Él resucitó, sino que Él está sentado en el trono sobre los tronos. La vida del resucitado es nada más y nada menos que la dimensión de autoridad sobre todas las cosas. En otras palabras, el más pequeñito que opere en la vida del resucitado tiene poder sobre principados y potestades, porque la vida del resucitado no es el origen, la persona, ni el individuo, sino que la vida del resucitado tiene por origen en el que está sentado en el trono. Así que necesitamos entrenar una generación que opere en la vida de resurrección. Esto quiere decir, mis hermanos, y espero poder ser claro, que quien opera en la vida de resurrección no solo tendrá una vida moral apropiada, tendrá una dimensión de autoridad sobre todas las cosas. Y si lo puedes ver, no guerrearás con lo que necesita ser notificado. Porque no es mi vida la que tiene autoridad, es su vida que fluye en los resucitados, en la que opera esa autoridad. No se trata de una gracia ministerial que tiene autoridad. Se trata del espíritu de resurrección que opera en una persona. Por eso pueden haber apóstoles sin autoridad y pueden haber niños con autoridad que sujeten al clima, que sujeten principados, que sujeten gobernantes en las naciones de la tierra, porque en definitiva el origen de esa autoridad radica en el que está sentado en el trono. Por eso cuando Él dice, el que está sentado a la diestra de Dios, debemos de volver a considerar y reconsiderar qué significa para mí esa expresión. Porque esa expresión nos devuelve al pensamiento gubernamental de la palabra majestad. Quisiera levantar tus manos y orar al Espíritu Santo y pedirle, revélanos su majestad. Revélanos su majestad. Su majestad. Que vuelvan las canciones, las inspiraciones, las oraciones fundadas en su majestad. Porque entonces no tendremos problemas de decirle al dueño del asna, el maestro necesita el asna. De decirle al dueño del aposento, el del aposento alto, el maestro necesita el aposento alto. Somos demasiado vergonzosos porque nos falta conocimiento de su voluntad. Es probable que nunca le pidamos a Pedro la barca porque somos demasiado vergonzosos. Pero en el conocimiento de su voluntad, Él nos mandará a hacer cosas que las haremos sin dudar, porque la majestad lo está mandando. Y le diremos a los hombres, Dios dijo, Dios dice, Dios quiere. Y hasta los presidentes se sujetarán a lo que Dios está hablando. Su majestad, su majestad. Esta frase, sentado a la diestra, debe enfocar toda nuestra atención en aquel que gobierna de manera soberana,
Él ejerce autoridad como Señor de toda la creación. Y nosotros tenemos el privilegio de operar en el espíritu de resurrección. ¿No le parece extraordinario lo que está escuchando? Es como en el cielo. Es como en el cielo. Es como en el cielo. Señores, prepárense a ver la creación sujetarse a su voluntad, como en el cielo. Porque es como en el cielo. Esto tiene que dejar de ser concepto. Como en el cielo. Lo que escuches de Él se volverá indeclinable. Porque operas en el espíritu de resurrección. Poned la mira en las cosas de arriba. Lo mejor de la vida en Cristo viene de mantener la mira fija en las cosas de arriba. Hemos hablado mucho en diciembre y enero, que son las cosas de arriba que pertenecen a todos los atributos de nuestro Señor. Las cosas de arriba. Los que hacen esto se dan cuenta de que sus vidas están ahora escondidas con Cristo en Dios. Y ya que Jesús está entronizado en el cielo, sus pensamientos y corazones están conectados como uno en el cielo también. Ya ahora no hay distancia, porque el que gobierna ya gobierna acá. El que está sentado allá está sentado acá. Y entonces nuestra vida comienza a ser la expresión del trono. En el espíritu, afirma esta palabra en el corazón de tu hermano. No caigas en la vulgaridad. En el espíritu afirma a tu hermano y dile, tu corazón es la expresión de su trono. Tu mente es la expresión de su trono. No dejarás de tener pensamientos gubernamentales. No dejarás de tener sentimientos gubernamentales. Te determinarás una cosa en la vida del resucitado y te será firme. Te determinarás una cosa en la vida del resucitado y te será firme, porque su trono está en tu interior por el espíritu de resurrección. La palabra buscar tiene un enfoque de anhelo, deseo, pasión, a fin de buscar. Es el gobierno que nos tiene atrapados. Las cosas de arriba son los atributos de su carácter. Las cosas de arriba son los atributos de su persona. Las cosas de arriba es todo lo que Él es. Esas son las cosas de arriba. Es Él como juez, pero es Él como justicia. Es Él como bueno, pero es Él como bondad. Es Él como misericordioso, pero es Él como misericordia. Es Él como fiel, pero es Él como fidelidad. Las cosas de arriba que expresan la gloria de su persona. Es Él como verdad, pero es Él como verdadero. Las cosas de arriba que expresan su atributo. Buscad las cosas de arriba, lo que es Él en sus expresiones. Buscar es amar, es anhelar, conocerle más, es tener hambre, hambre, hambre. Buscar no es una inquietud pasajera. Buscar no es un deseo de investigar algo así nomás en un momento. Buscar es un anhelo ferviente. Buscar es una determinación de vida. Buscar es una pasión que quema. No lo busco porque lo he perdido. Lo busco porque no lo conozco como debiera de conocerlo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No se trata solo de ver su gloria, sino que al verla seamos transformados para manifestarla.
Colosenses 3:4 nos invita no solo a buscar, sino que llegue el día que esta gloria aumente al punto de que pueda ser manifestada por nosotros. Cristo vuestra vida. ¿Escucharon expresiones como esta? La música es mi vida. ¿Escucharon? El deporte es mi vida. ¿Escucharon? El trabajo es mi vida. ¿Escucharon? El ministerio es mi vida. La gente es mi vida. El púlpito es mi vida. Cantar es mi vida. ¿Has sacado alguna vez a un cantante de la plataforma y dejó de cantar? ¿Has sacado el micrófono a un maestro o a un predicador y por un tiempo no predicó? El ministerio no es tu vida. El ministerio no es mi vida. Cristo es nuestra vida. Y si algún día Dios nos sacara del pastorado, y si algún día Dios nos sacara del apostolado, no que nosotros dejamos. ¿Y si algún día Él nos moviera del lugar donde estamos? ¿Cuál es nuestra vida? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La mayor manifestación de Cristo en Pablo no fue en el Areópago, no fue en Atenas, no fue en Corinto, no fue en Éfeso. La mayor manifestación de Cristo en Pablo fue en la prisión de Roma. Porque cuando él fue detenido, su verdadera vida se manifestó. Y escribe en Colosenses 1 que por medio de su sufrimiento y por medio de sus prisiones, Cristo se había magnificado y se magnificaría aún. Se había engrandecido y se engrandecería más todavía. Porque en algún momento del ministerio se pone a prueba qué es nuestra vida. Qué bueno fue la pandemia para descubrir que un auditorio no es nuestra vida. Vamos a dejar el resto para mañana. ¿Vendrían a las 4 mañana? Sería importante, aunque lo que vamos a hablar va a ser complicadito, porque vamos a identificar al que impide que en la tierra sea como en el cielo. Dile al que está al lado suyo con mucho amor y una profunda sonrisa, vamos a identificar al que está escondido entre nosotros. Vamos a identificar, ese desgraciado que le vamos a decir piedra libre al viejo hombre. Piedra libre al viejo hombre. Ya está descubierto, pero le vamos a decir ahora que está descubierto. Señor, muchas gracias porque abres nuestros ojos para poder disfrutar de la realidad celestial aquí y ahora, para poder ver en vivo y en directo aquí y ahora y poder expresar aquí y ahora en tiempo real. No más atraso, no más retraso, en vivo y en directo. Si la medida es vista,
no vamos a naturalizar lo que está mal. Si la medida es vista, no vamos a aceptar lo inaceptable. Quisieras levantar por 30 segundos tus manos delante del Señor. Y rogar, abre mis ojos, abre nuestros ojos. Porque si vuelvo a verte, identificaré lo que he naturalizado. Identificaremos lo que hemos naturalizado. Porque lo que ha estado en riesgo ha sido la expresión celestial en la tierra. Y las naciones no pueden seguir sin testimonio del cielo. Las naciones no pueden seguir sin testimonio del cielo. Que el estándar sea levantado en tu iglesia y se ha removido todas las cosas que nos hemos acostumbrado y las hemos llamado normales. No en otros, sino en nosotros, Señor. En nosotros, en nosotros, en nosotros. Se ha activado en una mayor medida el árbitro en nuestro interior. Se ha activado en nosotros en una mayor medida el criterio del Hijo, el Espíritu de resurrección. Quiero ver en acción en mi propia mente y en mi propio corazón cómo el Espíritu de resurrección repele al viejo hombre. Quiero ver en mi propia mente y en mi propio corazón cómo el Espíritu de resurrección hace retroceder, crucifica, mata, elimina y hace desaparecer todos los rasgos del viejo hombre en nuestra mente y en nuestro corazón. Si puedes, levante esa oración. Si entiendes, levante esa oración. Si entiendes, ora corporativamente en el mismo Espíritu. Que el Espíritu de resurrección crezca en nosotros. Que el Espíritu de resurrección posea todo nuestro ser. Y que desde nuestro interior sea removido todo lo que se ha aceptado, permitido, todo lo que se ha normalizado, todo lo que se ha naturalizado del viejo hombre. Que en mí, Señor, que en nosotros, Señor, el Espíritu de resurrección que levantó de los muertos a Cristo Jesús, venciendo sobre todo, ahora venza en nosotros. En nosotros, en cada uno de nosotros. Y seamos, Señor, seamos tu embajada celestial en la tierra como en el cielo. Amén y amén, amén.